contamos con la presencia del doctor Franklin de Jesús, quien es aspirante a pertenecer como miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Buenas tardes, doctor. Gracias por compartir y aceptar nuestra invitación aquí a Termómetro la Revista. Sí, gracias a ti, Magalis. Gracias a ti, Félix, por la gentileza, por la cortesía de la invitación. Me siento sumamente honrado estar acá con ustedes y sobre todo a gusto con ese amado público que con certeza se da cita para verles. Muchísimas gracias, Félix. Yo te voy a dar el privilegio de que tú me dijiste, no, yo quiero ser la primera pregunta al doctor. No. Bueno, sí, lógicamente, el doctor Franklin de Jesús, médico cirujano, ¿verdad? Médico cirujano y aspirante al Comité Central del PLD, ¿o ya lo es? ¿Pertenece al Comité Central? No, realmente no. Yo he trabajado más en los organismos de base, sobre todo en lo que son los comités de base y lo que son los intermedios y a nivel del bloque 4 de la circunscripción número 1, pero aspiramos al Comité Central por el hecho de que creemos que tenemos bastante a aportar en pos de que nuestro partido tenga una imagen diferente, de que la sociedad nos vea como una opción de poder para el 2028. Ya él está en el Congreso, ¿no? El Congreso Reinaldo Pared. Sí. Reinaldo Pared Pérez. Y lo que queremos saber es también cuándo es la elección y cómo es el método de elección. Bueno, realmente tú sabes que es un partido de organismos y tradicionalmente la elección con relación si son las bases que van a votar, si son pues, los presidentes intermedios. Si no son se ha decidido aún. Sí, eso es algo a decir, si son los miembros del Comité Central, el Comité Político. Creo que cada grupo tiene una cuota en ese sentido. Excelente. ¿Cuándo se terminará? ¿Cuándo usted entiende que ya van a tener esa línea definida? ¿Cuándo ya serán? No, creo que entre el final de este mes de septiembre y el mes ¿Tienen próximo. un día, ya tienen fijado cuándo se finaliza el Congreso? Ese dato realmente así, directamente, sí, hay que ir agotando todo lo que son los métodos que forma parte de nuestra mística. Tú sabes que en cierto sentido se ha perdido un poco lo que es mantener los métodos de evaluación de desempeño, de los mismos procesos, de todo. En eso es a lo que respetamos. ¿Y los ánimos allá en el partido, en esa organización? ¿Todo el mundo está en unificación? ¿Todo el mundo está con dinamismo? No, lo importante es que por el PLD siempre ha sido considerado un partido de gente inteligente, sí. Y hay que ver que el conocimiento es un instrumento de poder y más que hay tantas cosas que nosotros cuando fuimos gobierno dejamos, es decir, que se han ido deteriorando a través del tiempo. Entonces en eso confiamos de que tenemos la militancia, a pesar de que tenemos que mostrar ante la sociedad una militancia más acorde con nuestros principios. Creo que tenemos que aceptar que han existido ciertas debilidades y tenemos que irlas fortaleciendo en la medida de que retornemos, de que se tomen las medidas del lugar. Si, por ejemplo, alguien se salió fuera de rumbo, lamentablemente empaña la imagen de los demás. Entonces, realmente tú tienes que apartarlo un poco, pero un partido no puede dejar de prescindir de lo que es la experiencia acumulada a través del tiempo. Es decir, tiene que haber algún tipo de salida. Ahora, tú buscas, si tú utilizas tus mejores hombres, con certeza que las cosas van a avanzar. Por ejemplo, hay que ver, la mayor parte de los imperios caen por su propio peso. Cuando tú comienzas a salirte de tus principios, cuando tú violas tu carta de declaración de principios, cuando tú eres capaz, te colocas en el límite del precipicio. Es decir, casi todos los grandes imperios han caído por su propio peso. ¿Cuáles son esos principios del PLD? Bueno, está el amor a tu país, el patriotismo, la libertad, el desarrollo, la solidaridad, la identificación con los más vulnerables. Cuando alguien estaba enfermo, cuando alguien tenía algún tipo de una necesidad, siempre todos estábamos ahí, sobre todo lo que era la organización, la puntualidad, la limpieza. Por eso realmente nos respetaban. Entonces, si tú, por ejemplo, eliges tus mejores hombres, hay que ver que el Imperio Romano, la mejor etapa fue la etapa antonina, desde emperadores como Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío, Lucio Vero, Marcos Aurelio. Es decir, el imperio avanzó. Ahora, cuando tú no eliges los mejores, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, el imperio va en decadencia porque tú tienes que tener gente que tenga las condiciones adecuadas
para poder expresarse, y el conocimiento no viene por difusión facilitada y se le entra espontáneamente a las personas, sino que tiene que haber un tipo de esfuerzo, porque es el esfuerzo el que posteriormente le da derecho a la palabra al hombre. Así es. Bueno, y sobre todo que el Partido de la Liberación Dominicana nos acostumbró que es un partido de disciplina, de hombres disciplinados, que es lo que veíamos siempre, y que cuando se traza una línea de partido, eso es lo que era la bandera de ese partido. Ahora bien, como que los tiempos han cambiado, porque, por ejemplo, yo vi ahora con el tema esta semana que pasamos de educación, no sé si que el partido no ha trazado una línea con ese tema o que se ha perdido ese horizonte que tenía el Partido de la Liberación Dominicana. Vemos que el tema de educación ha sido que si van a fundir educación básica, el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Educación Superior. Eso ha traído una serie de declaraciones, no solamente del PLD, sino del sentido general de la sociedad, que entiende que no se debe unificar y otro que sí. Pero vemos que en el Partido de la Liberación Dominicana hay 5 opiniones. O sea, que no hay una línea como de partido. Vemos que Melanio Párez Pérez, quien fue ministro de esa cartera, tiene una opinión. Vemos que la señora Alejandrina tiene otra opinión. También fue fue ministra de la Educación Superior, y también fue ministra del Ministerio de Educación. Y vemos que Juan Ariel, que también forma parte de los dirigentes y de las personalidades importantes que tienen un gran peso del Partido de la Liberación, también tiene otra opinión totalmente encontrada. O sea, no veo una línea de partido. ¿Se ha perdido esa disciplina, o no se han reunido para debatir ese tema? No, realmente no se ha perdido la línea. Lo que quizás es probable que nos hayamos salido un poco y nos demos cuenta que es importante retornar a esos principios, identificarnos con causas que son importantes. Este es el caso. Ahora, el tema de la educación es un tema bastante complejo en el sentido que se está cuestionando hoy en día, es decir, que los niveles de educación de nuestros jóvenes, sobre todo en República Dominicana, es muy bajo. Si estamos en el lugar 146 de 148 países evaluados, según la última prueba PISA, hay que cuestionarse, hay que ver, hay que cuestionar sobre todo por los métodos. Cuando tú lees en cuanto a la lectura, tú terminas captando un 10%. Si oyes a otro leer, captas un 20%. Si es a través de carta, imágenes y sonido, puede captar un 30%. Si es, por ejemplo, vamos a suponer el teatro, hasta un 50 o un 70%. Ahora, cuando tú captas un 90%, cuando el estudiante se convierte en un actor directo, que es quien se equivoca. Y en la medida que tú te equivocas, tú tomas la medida adecuada, es decir, terminas aprendiendo. Entonces, hay que ver que hay un déficit de atención, hay que cuestionar los métodos que se están utilizando, hay que cuestionar los medios, hay que cuestionar lo que es el tema de inteligencias múltiples para ir guiando a los estudiantes, y sobre todo también algo importante, que es la necesidad del aparato productivo y de los proyectos futuros que podemos tener en cuanto al desarrollo, por ejemplo, el desarrollo económico local de muchas comunidades, de tal manera de que no sigamos teniendo un 76% de la población en zona urbana. Hay que ver, por ejemplo, áreas como la mayor parte de la gente de áreas productivas importantes, como es vamos a suponer, la agricultura. Están viviendo muchos en Santo Domingo Este, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, es decir, están acá. Entonces, ¿qué ocurre? Eso va en detrimento de algo que es la productividad. El mismo Ministerio de Educación Superior, es decir, hay que ver las becas, los proyectos de becas que da, es decir, tienen que ser en base al desarrollo de tu país. Vamos a invertir más en lo que es la agricultura, en los ingenieros y diversas áreas, pero seguir dando becas, por ejemplo, a los hijos de no vale la pena, ni tampoco abogados, que tenemos 84,000 abogados en este país, donde hay otras áreas que son más importantes, sobre todo para el desarrollo. Entonces, en ese sentido, quizás no ha habido una postura. Veo que en países desarrollados es un solo ministerio, pero hay que ver, en el caso vamos a suponer, de educación, el gobierno está tomando unas medidas que países desarrollados ya la han tomado. Es decir, ese gobierno actual es un gobierno que ha demostrado mucha improvisación. El hecho de nosotros habíamos hablado de que
los países ricos tienen estados más pequeños, más confiables, más transparentes, de tal manera de que les sobre recursos para poderlo invertir en lo más importante, que es la gente, por ejemplo, en el desarrollo humano, en el desarrollo económico local de las comunidades, es decir, en el aparato productivo. Pero no, es un gobierno que lamentablemente ha aumentado la nómina pública en más de 40,000 millones en los tres primeros años, la aumentaron en 126,000 millones de pesos dominicanos. Eso es inconcebible. Entonces, ¿qué vemos? A pesar de ese aumento, tenemos la menor inversión pública en los últimos 60, 70 años. Es decir, es un gobierno que a todas luces de ser eficiente, ha sido un gobierno ineficiente. Hay que ver la calidad de ese gasto. Es decir, está llevando a nuestro país a una situación que va a ser insostenible. Mira el Fondo Monetario Internacional como vino y realmente ha dicho cosas. Hay que eficientizar ese gasto. Mira la reforma tributaria. Es necesaria por el hecho de que el gobierno no tomó las medidas adecuadas. Si tú llegas a un nivel de deuda que ya representa un 54.4% de lo que es el Producto Bruto Interno, aumentando un Producto Bruto Interno no a 113,000 millones de dólares como era el año pasado, sino hoy en día el presidente está hablando de 130,000 millones, y a pesar de todos sus préstamos que han tenido, no se ha visto en cuanto una mejora de la calidad de vida de la gente, porque el fin básico de la política es generar bienestar en la sociedad de tal manera que pueda existir una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Lo más importante son las personas, lo más importante es la gente, porque es la gente quien es capaz de producir bienes y servicios, generar riqueza, autonomía, desarrollo, capacidad de suplirse todas sus necesidades básicas y lo que es la autorrealización como individuo y como persona. Pero que una persona se realice en un país como este es un enemigo del gobierno, porque es una persona que termina siendo, piensa y no se va a convertir en un activo, una mercancía, que así es que están ganando elecciones, comprando la gente, convirtiendo a la gente en activo y mercancía, y luego lo único que le interesa después es sacar los beneficios de esa inversión que se hizo. Eso no es política. Eso se llama clientelismo, servilismo voluntario, pero no la política como una entidad cuya base y cuyo fin debe ser generar bienestar en la población, generar niveles de libertad, de tal manera de que haya igualdad de oportunidades, y si hay igualdad de oportunidades vamos a ir cambiando lo que son necesidades. Doctor, muchas personas dicen que si el PLD no gobierna en este país, estuviéramos 50 años de atraso. Pero vemos que el PLD fue la primera fuerza política hace unos años. Sí. Luego pasó a ser la segunda fuerza y ahora está en un tercer lugar, tercera fuerza política. ¿Se agotó el PLD? Con toda certeza que no, porque tenemos el activo más importante, que es la gente. Nosotros tenemos los mejores técnicos desde el punto de vista de gobierno, desde el punto de vista de gestión, desde el punto de vista de estrategia, del punto de vista de operatividad y del punto de vista de realizaciones, fuimos mucho mejor. Entonces, pero ahí vengo yo, Felitena. Yo sé que, por ejemplo, en el PLD está lleno de personas pensantes, de buenos técnicos, de buenos políticos, y yo siento que entonces no sé si es que están rezagados como oposición. Están tímidos. Porque con un gobierno con tanto que exhibir que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, primero porque tuvo 20 años gobernando, hizo las transformaciones no solamente en infraestructura, sino en esencia. Y tuvo un gobierno del pasado expresidente Danilo Medina, que también tiene mucho. Si vamos a la agricultura, pueden decir lo que quieran decir, pero ahí están los logros de la visita sorpresa. En la educación lograron el 4%. En infraestructura ese 4% se utilizó para escuela. Y creó el 911, creó la asistencia vial. O sea, hizo la ciudad Juan Bola, Barquita. O sea, tanto que tiene el PLD que salir a defender su obra. Yo veo que ninguno de los dirigentes del PLD salen a defender la obra del gobierno. ¿Cuál es el miedo, la timidez? ¿Por qué no cogen de valor y salen a defender su partido y su obra de gobierno? Lo primero que tú tienes que elegir son los actores. ¿Cuáles tú vas a elegir para defender este partido? Es decir,
hay que tener cierto nivel de conocimiento, el conocimiento es un instrumento de poder. Entonces, ¿qué pasa? Hay que terminar con esos métodos de elección de, por ejemplo, de que la gente llegue a las posiciones en un organismo determinado por el hecho de que yo quiero ser parte. No, tú tienes que establecer un criterio de base de a quiénes tú necesitas para ser miembro de ese comité central y ese comité político. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a copiar lo que han hecho otras entidades y que se han mantenido a través del tiempo. Yo digo, por ejemplo, en el 2021, China publicó un libro que se llama el famoso libro blanco, que es Democracia que Funciona. ¿Cómo han podido mantener la estructura de un partido durante tantos años, durante 103 años, y se ha mantenido sólido, simplemente eligiendo un método en base a una meritocracia, que no sea el origen, el hijo de, el amigo de, no, elige los mejores. Y tú te vas a dar cuenta que tú vas a tener un resultado diferente. ¿Tú me entiendes? ¿Y por qué ese partido se ha mantenido? Porque lo primero que hace es un solo partido, con 8 partidos internos que trabajan en mancuerna, decidiendo todas las decisiones que se toman en el Estado. Entonces, lo primero es que ellos eligen los mejores estudiantes de todas las grandes universidades, todos están integrados. Segundo, ¿qué pasa? Tiene varios principios de lo que es la democracia, tanto la democracia por elección directa como también la democracia por conciliación, por evaluación de desempeño. ¿Tú me entiendes? Entonces nadie llega por el hecho de que sea hijo de nadie, sino que tú tienes que dar el mérito a quien tiene las condiciones de tal manera de que los demás nos sintamos orgullosos de que esa persona puede seguir guiando, por ejemplo, la rienda de nuestro partido. ¿Tú me entiendes? No es cuestión de... ¿Está sucediendo eso? No, Que llegan porque son hijos de... No. Es una modalidad no solamente en el PLD. Sí. Es una modalidad que se ha implementado. Porque si tú pones a ver, el Congreso está lleno de hijos de. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, si el problema de educación está tan complejo, busca a las personas, porque aquí realmente decía Cassius Clay, Mohammeli, que el éxito depende de la sumatoria de pequeños esfuerzos. ¿Qué han hecho esos muchachos que mantienen un índice 98, 96 puntos? Entonces, ¿qué pasa? Ese correlato de pensamiento, que es el alma del hombre, tiene una explicación desde el punto de vista histológico, del punto de vista de la biología, del punto de vista de la biología ortomolecular. Si hay un componente que falta, ese muchacho está letárgico. Si tú tienes, por ejemplo, un quasiocor o un marasmático, en el caso, por ejemplo, del quasiocor, hay un déficit proteico calórico. Si no están las proteínas esenciales que forman, por ejemplo, neurotransmisores importantes, ¿qué pasa? No va a aprender, hay un déficit de atención. Está la parte de lo que es la química, la bioquímica, la química orgánica, la estructura. Si tú no entiendes cómo ese muchacho logra ganar una idea de un punto a otro, tú no lo vas a conseguir. Y sobre todo, ¿quién lo va a guiar? Aquella persona que ha sido brillante. Doctor, ya casi estamos finalizando, lamentablemente. Pero me gustaría saber, usted aspira al Comité Central del PLD. Me gustaría saber cuál es su aval político para aspirar ahí, ¿no? Los méritos que usted tiene como político para estar en el Comité Central. Bueno, yo realmente tengo las condiciones. Yo, por ejemplo, me presenté, éramos 96 estudiantes en el bachillerato. Es decir, en el tercero bachillerato yo recuerdo que se dividió, tres cursos se dividieron en 2. Y realmente eran 96 y fui elegido. Fui a la universidad, éramos 4.800 estudiantes para elegir 4 plazas. También fui elegido. Hice la especialidad, terminé como docente dentro de la especialidad. Y dentro de la medicina tengo el nivel superior, 8 años de especialización. Y dentro de la política tengo también una posgraduación en lo que es interdisciplina y lo que es, por ejemplo, uso indebido de sustancias prohibidas. Es decir, tengo las condiciones. Es decir, a nivel de educación tengo 17 años de educación superior. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Militancia en el PLD? Militancia en el PLD. Yo amé el PLD desde la época de que entré a la universidad. Y dialogaba y me daba mucha pena que discutíamos tantos temas y buscar la manera de construir un país diferente. Y lamentablemente todos aquellos amigos están fuera del PLD. ¿Qué ha pasado con ellos? Aquellas ideas. O sea, usted vendió Vanguardia del Pueblo. No, realmente, porque ¿qué pasa? No, yo tenía tú cumples roles. ¿Y qué ocurre? Tú cumples roles. ¿Cuál es el papel? Ser un buen estudiante dentro de la universidad, ser un docente, porque la política es un servicio. ¿Cuál es tu capacidad de servicio? Si tú no tienes capacidad de servicio, ¿qué es lo que ocurre?
tú vas a terminar, como te digo, siendo un servil voluntario muchas veces y nunca quise eso. Es decir, mi principal rol era ser docente universitario. Fuera de nuestro país también he tenido la oportunidad de vivir en 6 países diferentes, ejercer la medicina en 5 de ellos y creo que tengo bastante a aportar desde el punto de vista político por el bien de nuestra sociedad. Doctor, Excelente. definitivamente usted tiene todas las condiciones para participar y para ser miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, por lo que nosotros de aquí de Termómetro la revista le auguramos éxito y esperamos que más profesionales como ustedes capacitados sean parte de ese Comité Central del Partido de Liberación Dominicana y así comenzar a hacer las transformaciones que necesita y los cambios para que sean una opción de gobierno en el 28. Solamente nos resta darle las gracias por haber participado con nosotros. No, gracias a ustedes, de verdad, quien se siente sumamente honrado he sido yo por la oportunidad. Y esperamos, es decir, con toda certeza, si tomamos las medidas adecuadas, con toda certeza, que nosotros seremos gobierno en el 2028, aprovechando la oportunidad de este mal gobierno, de este desgobierno de improvisación, un gobierno que a todas luces de generar bienestar, lo único que ha hecho es amar tanto a los pobres que lo único que ha hecho es multiplicarlos. ¿Cuál es el cañón de batalla de este gobierno? El hecho de que tiene 3.5 millones de dominicanos siendo asistidos, cuando lo correcto era ir eliminando la necesidad que esa persona tiene de esperar a recibir en la medida que tú inviertes en esa persona y lo conviertes en productivo para que pueda producir bienes y servicios, generar riqueza, autonomía, desarrollo y generar un nivel de liberación y libertad que le permita ser autónomo. Es decir, este es un gobierno que lo que ha hecho es crear muchos esclavos. La peor forma de esclavitud es la pobreza y todos los problemas, la inseguridad ciudadana, la pobreza, esa desigualdad social es un solo problema. Vamos a quitar en cierto sentido cierto liderazgo del Estado con relación a la generación de empleo. No, vamos a capacitar, formar, dar acceso al crédito de tal manera de que multipliquemos lo que es las microempresas. Si multiplicamos, tenemos aproximadamente 75 empresas por cada 1,000 habitantes. Si la llevamos a 150, el problema de inseguridad ciudadana, el problema de la delincuencia y la pobreza está resuelto.